Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 54. Por fin. La clase 1, ajunta de nuevo. Las pantallas de todos los dispositivos del planeta estaban encendidas. Sentados en sus habitaciones, en sus escritorios, en los sofás, en sus cocinas, donde quiera que estuvieran, lo que esperaban era una actualización que ninguno de ellos podía permitirse perderse. Tal como Bakugo había previsto, la noticia del despertar de All Might se extendió por todo el mundo como la pólvora. El temor de que el símbolo de la paz quedara postrado en una cama de hospital por el resto de su vida finalmente se disipó de la mente de los ciudadanos. La paz que él había ayudado a instaurar perduraría. Esa era la esperanza a la que los civiles se aferraban desesperadamente. Por eso, nadie podía perderse esta transmisión. Cuando se anunció el despertar de All Might, también se informó que ofrecería una rueda de prensa por la tarde. Para los ciudadanos de todo el mundo, no importaba si el sol estaba saliendo o ya se había puesto, si tenían que ajustar su horario al día siguiente para compensar el trasnochar, o incluso si estaban terminando una tarea importante en el trabajo. Tenían que ver sí o sí el símbolo brillante que había iluminado a Japón y al mundo como un faro de esperanza. En la intimidad de su oficina, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes esperaban impacientemente el debut del héroe número 1. Sentados con inquietud, tamborileaban con los dedos en los laterales de los muebles, golpeando instintivamente el suelo de mármol con los pies. Era la gran revelación. El símbolo brillante volvería a la acción, en persona, para que los periodistas y el mundo lo vieran. El discurso de All Might de hoy sería un punto de inflexión clave en la sociedad de héroes. Prepararía el terreno para el ascenso de Kageyama y recordaría al mundo que su símbolo seguía listo para luchar. Al menos, siempre y cuando All Might no lo echara todo a perder. Reporteros de todo el mundo se habían reunido para este evento trascendental. Un estadio en Musustafu había sido seleccionado por la Academia OA y la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, y cada asiento estaba ocupado por periodistas ansiosos por narrar todo lo que estaba a punto de suceder ese día. En sus asientos, los reporteros preparaban frenéticamente sus cámaras, ajustando la configuración a la velocidad de fotogramas y la apertura óptimas para asegurar las fotos perfectas y activando el flash. En el centro del estadio se alzaba un podio con 6 micrófonos sobre una plataforma de madera brillantemente iluminada. Detrás del podio había una cortina que ocultaba a los trabajadores y héroes que habían contribuido a la planificación de este evento. Allí, el héroe número 1 pronto reaparecería para explicar al mundo exactamente lo que había sucedido en el bosque de Yavin y lo que el futuro le deparaba al mundo. Solo una bota dorada asomaba por un costado. Era la misma bota del traje más reciente del héroe más poderoso del mundo. Aun con un pie al descubierto por una fracción de segundo, las cámaras comenzaron a disparar fotos de inmediato. En un instante, el estadio se convirtió en un mar de luz, con cámaras tomando fotografías desde todos los ángulos mientras el mismísimo héroe hacía su aparición. Efectivamente, era él. El símbolo de la paz era exactamente como el mundo lo recordaba. Imponente, majestuoso, irradiando un poder y una confianza abrumadores. El aura de un hombre capaz de enfrentarse a cualquier villano y superar los obstáculos que a cualquiera le parecerían imposibles. Su cabello dorado brillaba bajo las luces brillantes del escenario. El héroe vestía el característico traje azul ajustado que se había convertido en el traje de la Edad de Oro de All Might, el traje al que el mundo se había acostumbrado. Este era el traje que llevaba cuando lo encontraron inconsciente y golpeado en el bosque, y era el traje que llevaba ahora, para recordarle al mundo que, incluso después de esa derrota, seguía allí, listo para luchar. Gracias a su devoción y altruismo, este hombre se había ganado la confianza del mundo durante décadas de trabajo como héroe, y ahora subía al escenario para responder las preguntas que todos se hacían. El héroe número 1 se encontraba justo detrás del podio. En silencio, Toshinori observó la escena. Las luces cegadoras de las cámaras a su alrededor, el escenario preparado para la rueda de prensa, la inquietud en los rostros de los periodistas.
Esta no era una rueda de prensa cualquiera. Era él revelando la verdad que había mantenido oculta durante los últimos 6 años, contándoles que el futuro de la sociedad de héroes recaía sobre sus hombros. No podía permitirse el lujo de fallar, pasar a lo que pasara. Buenas tardes, ciudadanos de Japón y del mundo. Me siento honrado de estar aquí hoy y dirigirme a todos ustedes. No me cabe duda de que todos los presentes están ansiosos por obtener respuestas a algunas preguntas cruciales. Así que empezaré con la más importante. El estado de maltrato que vieron tras la batalla en el bosque de Yavin es mi verdadera forma. Todo el estadio estalló en exclamaciones de asombro. El parpadeo de las cámaras se intensificó a un ritmo alarmante. En todo el mundo, los oyentes no podían creer lo que oían. En el fondo, habían rezado para que el esqueleto del hombre al que habían visto como el héroe número 1 fuera solo un debilitamiento temporal, y que una vez que despertara del coma, regresaría a patrullar las calles e iluminaría el mundo con su característico traje, su imponente físico y la sonrisa que siempre adornaba su rostro. Pero ahora, resultaba que el cuerpo demacrado que habían visto era el verdadero Olmig, que el brillante símbolo de fuerza al que habían admirado durante tantos años era una farsa. Hace 6 años, resulté gravemente herido en una batalla contra un poderoso villano que ahora está tras las rejas. Toshinori reprimió una mueca. Quería revelar el nombre del villano que lo había dejado en ese estado. Sentía que era su responsabilidad asumir la responsabilidad de sus errores como el héroe número 1 del país. Pero por mucho que le costara admitirlo, revelar que Afo era el responsable sería hacerle el juego y alimentar su ego, además de fortalecer a la Liga de Villanos. No podía darles ninguna ventaja en un momento tan incierto. Desafortunadamente, a pesar de mis mejores esfuerzos por recuperarme, el daño que sufrí me dejó muy debilitado, en el estado en que lo presenciaste. El estadio estalló en júbilo. Los reporteros clamaban por la atención del héroe en un intento desesperado por dar a conocer este acontecimiento trascendental. El héroe, el número 1, se quedó pensativo un instante, sin saber a quién elegir entre la multitud. Tras unos segundos de deliberación, señaló a un reportero al azar en la sección derecha del estadio. Sí, tú, la mujer de la coleta negra y el traje de negocios azul. Entonces, ¿podrás seguir trabajando como héroe? ¿Piensas retirarte? Y si no, ¿cuánto tiempo podrás seguir desempeñándote como héroe? Olmid reprimió un gesto de disgusto. Sabía que esa pregunta surgiría. Había querido evitarla, pues saber que el héroe número 1 solo podía estar en su puesto un número limitado de horas al día envalentonaría a los villanos de todo el país. Pero una parte de él sabía que el mundo querría saber si el héroe aún podía ser su símbolo, así que, lamentablemente, no había nada que hacer. Ahora mismo, no tengo planes de retirarme. Puedo desempeñar mi labor de héroe entre 2 y 3 horas al día, aunque he descubierto tratamientos que pueden extender ese tiempo 1 hora o más. Tal como temía, otra oleada de jadeos de pánico se extendió por todo el estadio, resonando en las paredes de hierro y rebotando contra Olmig, como si se burlaran de él por su primer fracaso contra All for One y su segundo fracaso por permitir que esto se hiciera público. La idea de que el mundo solo pudiera contar con su símbolo velando por ellos durante 4, quizás 5, horas como máximo no era algo que pudieran aceptar fácilmente, no en un momento tan tumultuoso como este. La multitud volvió a la vida con un rugido. Olmig apenas había arañado la superficie de las preguntas que necesitaban respuesta. Sí, el hombre de la corbata roja y el traje negro, dijo Olmig. ¿Podrías contarnos algo sobre el villano que te hospitalizó? ¿Es cierto que un gnomo fue el responsable de la destrucción en el bosque de Yavin? Y si es así, ¿tiene la Liga de Villanos algún otro gnomo de esa fuerza? Olmig apretó el atril por reflejo, agrietando el marco de madera. Sí, un gnomo fue el responsable de esta destrucción. Olmig sabía que esto solo aumentaría la reputación de la Liga de Villanos y el temor de la sociedad hacia esta banda de forajidos. Pero era la explicación más creíble para el desastre en el bosque de Yavin y la mejor manera de proteger a Mob del escrutinio público. Creemos que este fue un último recurso que el líder de la Liga de Villanos activó como medida de seguridad en caso de que perdiera en. Los reporteros entre la multitud observaban con preocupación cómo el héroe tosía con fuerza y voluminosas toses. El símbolo de la paz se tapó la boca con el puño para intentar amortiguar el sonido de su ataque de tos, pero fue de poco. Luego vino la sangre. Un corro de jadeo surgió de la multitud al ver el puño de Olmig manchado con el líquido carmín. Por un breve instante, la opresión en sus pulmones hizo que el héroe volviera a su verdadera forma. El característico traje del héroe ahora se veía holgado y suelto, como si el hombre en el escenario fuera simplemente un cosplayer intentando imitar a Olmig con un disfraz barato. Olmig se maldijo a sí mismo. Los médicos le habían advertido que aún necesitaba estar conectado al respirador. Un equipo de enfermeras y médicos había sido enviado para brindarle asistencia médica antes de que subiera al escenario, e insistieron en ayudarlo a instalar y mantener el respirador mientras pronunciaba su discurso. Pero Olmig no quería que el mundo viera al héroe número 1 salir del coma con una mascarilla de oxígeno en la cara, así que decidió arriesgarse.
Desafortunadamente, por muy nobles que fueran sus intenciones, su sistema respiratorio aún no estaba dispuesto a cumplirlas, y el héroe ya sentía que su mente y su cuerpo estaban desincronizados. En el ala del estadio, las enfermeras observaban con temor cómo el héroe luchaba por respirar. Toshinori vio al equipo médico con creciente pánico y suspiró para sus adentros. Por mucho que intentara resistirse, All Might ya no podía mantener su imagen de invencibilidad. El héroe hizo un leve gesto con la mano, flexionando los dedos hacia el equipo médico. Este pequeño gesto bastó para que comprendieran lo que sucedía. Los murmullos se extendieron como la pólvora. Las cámaras volvieron a encenderse, y la luz de tantas fotos tomadas a la vez desorientó a cualquiera que no se cubriera los ojos. Lo que estaban presenciando era algo sin precedentes. Un equipo médico apareció de repente en el escenario, trayendo un respirador. Una de las enfermeras le dio unas palmaditas suaves en la espalda al héroe mientras las demás le ayudaban a colocarse correctamente la máscara. Sin que los espectadores lo supieran, se había planeado esta situación. El interior de la máscara de oxígeno estaba equipado con un micrófono conectado por Bluetooth al sistema de altavoces instalado. La voz de All Might no podía ser silenciada en un momento como este. En los confines de su cuartel general, los líderes de la comisión de héroes apretaron los dientes, sus músculos se tensaron por reflejo. Aunque les habían informado que All Might tendría que estar conectado a un respirador durante su discurso, habían esperado que el héroe pudiera salir adelante cuando insistió en que podía terminar la conferencia de prensa sin él. Ahora, el mundo entero presenciaba a All Might en ese estado lamentable y debilitado. Su figura esquelética, la sangre que le salía de la boca, las enfermeras apiñadas a su alrededor. Era como si estuvieran viendo a un héroe anciano en una residencia de ancianos, intentando en vano recuperar sus días de gloria. Esa era la imagen que el héroe número 1 estaba transmitiendo al mundo entero en ese momento. ¿Quién sabe qué estaría pensando la gente en todo el planeta en ese instante? Dios mío, mira a All Might. ¿Va a necesitar estar conectado a un respirador artificial durante el resto de su vida? ¿Cómo podrá realizar un trabajo heroico? El símbolo de la paz cerró los ojos, concentrándose en respirar hondo con calma. Pero el héroe podía oír los susurros entre la multitud. Los flashes de las cámaras lo acribillaban sin piedad. Precisamente esa era la reacción que el héroe quería evitar. All Might ya sabía que los estaba perdiendo. Toshinori volvió a su forma de héroe, y la máscara se ajustó a su boca. Comprendo sus preocupaciones, pero no se preocupen. El estadio resonó con la voz de All Might a través del sistema de altavoces, junto con el leve sonido del respirador que bombeaba aire a los pulmones del héroe. Este respirador es solo temporal. Mi sistema respiratorio solo necesitará unas semanas para recuperarse. Entonces podré continuar mi labor de héroe sin este soporte médico. Las afirmaciones de All Might no lograron calmar su inquietud. Aún así, el héroe no cedería. Como decía antes, nuestras fuentes creen que este era un último recurso que la Liga había desarrollado en caso de que su líder fuera derrotado. Hipotetizamos que este gnomo me tenía en la mira, por eso se dirigía a la Academia UA. Sin embargo, ese gnomo ya no representa una amenaza, y con el descubrimiento del escondite y el almacén de los villanos, la Liga no podrá fabricar otro gnomo de este calibre. Cuando las manos se alzaron de nuevo en el aire, el héroe decidió elegir a uno de los reporteros con los que ya tenía experiencia. Sí, Kitagawa. Con el dedo del héroe apuntándola, la reportera acaparó toda la atención. Había sido una de las reporteras más entusiastas a la hora de entrevistar a All Might. Admiraba al héroe número 1, sin duda, pero a diferencia de muchos otros, no temía presionarlo cuando lo consideraba necesario. Ahora tenía la oportunidad de responder a las preguntas que le rondaban por la cabeza. ¿Y qué pasaría si otro villano de este calibre atacara de nuevo? ¿Confías en que podrías hacer frente a esa amenaza? ¿Estarían los demás héroes de élite preparados para un encuentro así? Admito que el incidente en el bosque de Yavin nos tomó por sorpresa. Pero ahora que hemos luchado contra un enemigo tan poderoso y hemos visto de primera mano cómo combate, no nos volverán a pillar desprevenidos. Ya he hablado con los otros 4 héroes principales y ya hemos elaborado planes sobre cómo reaccionar si un villano de este calibre volviera a aparecer. Antes de que los demás en el estadio pudieran hacer sus frenéticas peticiones de preguntas, la reportera continuó. Era el momento de abordar el otro asunto importante que ninguno de los reporteros había tratado todavía. ¿Y qué hay de Shigeo Kageyama? ¿Qué relación tienes con él? El héroe número 1 tamborileaba rápidamente con el pie contra el suelo de madera para disimular la creciente tensión. A pesar de ser atacado por todos lados, no podía ceder ahora. Se había preparado para este interrogatorio. Shigeo Kageyama es mi alumno, al igual que el resto del curso de héroes de la UA. Como dije después de la batalla en el almacén, demostró un valor y una valentía que superaron con creces las expectativas, y el espíritu que exhibió fue un brillante ejemplo de heroísmo que debería ser emulado por las generaciones venideras. Sería un insulto decir lo contrario. Aunque le hubiera gustado continuar con ese interrogatorio, su suerte se había acabado.
Los reporteros volvieron a gritar frenéticamente, alzando la mano con desesperación, intentando ser los siguientes en interrogar al símbolo de la paz. Sí, tú, la del pelo largo y negro y la corbata azul. ¿Cuál es su respuesta a las declaraciones que señalan a Shigeo Kageyama como su sucesor? ¿Planea que él tome el relevo? ¿Aparecerá pronto en escena desempeñando funciones oficiales? Los líderes de la comisión de héroes se inclinaron hacia adelante con expectación. Este era el momento más importante que habían estado esperando. Habían sido muy explícitos al indicarle a All Might lo que debía decir cuando llegara este interrogatorio. All Might diría que, tras su gran batalla contra All for One, el héroe se había sentido tan inspirado por su actuación que había declarado oficialmente al Esper su protegido. Que Shigeo Kageyama estaba más que listo para tomar su relevo como el próximo símbolo. Kageyama regresaría a las calles para su período de prácticas, más fuerte que nunca, listo para demostrar su espíritu inquebrantable y su determinación inigualable para preservar la sociedad de héroes. Eso era lo que el mundo necesitaba escuchar ahora mismo. All Might tenía que entenderlo. Por eso estaban seguros de que el héroe no se desviaría del guión. No había manera. Cualquier suposición sobre Shigeo Kageyama como mi sucesor es infundada. La voz del héroe número 1 era monótona y directa, como si quisiera dejar claro que su respuesta no sería cuestionada ni discutida. Aunque posee un poder increíble y ha demostrado un heroísmo extraordinario, como ya he dicho, sigue siendo solo mi alumno. No me cabe duda de que sería capaz de tomar mi relevo, pero solo él puede decidir si quiere asumir tal responsabilidad, no yo. Entiendo que el mundo se inspiró en él, y con razón, pero es demasiado pronto para encomendarle semejante tarea a Kageyama. Es un alma bondadosa que necesita tiempo para recuperarse de su monumental batalla y de todos los obstáculos que se le han presentado. Los miembros de la comisión se quedaron paralizados. Sin duda, la señal de transmisión estaba siendo manipulada. All Might no haría tales declaraciones siendo consciente de los peligros que acechaban a la sociedad de héroes, peligros que podían desmoronarlo todo si no mostraban un frente firme e inquebrantable. Entonces, ¿qué podía impulsarlo a sembrar aún más dudas en la población y convencerlos de que Shigeo no estaba preparado ni dispuesto a ser el pilar de la sociedad de héroes? Este hombre no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. De pie en el podio, el héroe número 1 podía oír las instrucciones de la comisión resonando en su mente. All Might no se hacía ilusiones sobre las amenazas que acechaban a su sociedad. Por eso sacrificó su honor e integridad al mentir sobre la batalla en el almacén, el bosque de Yavin y su fracaso al derrotar a All for One la primera vez. Pero, sin importar lo que dijeran, si All Might tuviera el poder para hacerlo, no permitiría que el joven Kageyama se viera atado por la carga de responsabilidad que conllevaba su título. No después del catastrófico conflicto interno que lo atormentaba en ese momento. Les aseguro que, cuando llegue el momento, responderá al llamado. Pero por ahora, deben darle tiempo al joven. Toshinori se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos en el borde del podio. Aunque no se apreciaban cambios externos, el público podía sentir como si All Might se envolviera en un aura de poder. Incluso conectado a una máscara de oxígeno, cualquiera que se enfrentara a él sería doblegado por esa energía invisible y abrumadora. Ver mi verdadera forma, enterarme de mi límite de tiempo, todo esto sin duda ha impactado a todo el mundo. Sin embargo, aunque ya no posea la misma fuerza que antes, estoy lejos de estar indefenso. El héroe número 1 hizo una breve pausa. Todos los que lo observaban comprendieron la gravedad del momento. Durante décadas, me he dedicado al sueño que me impulsó a convertirme en el símbolo de la paz. Crear un mundo donde todos pudieran sonreír y vivir felices. Incluso ahora, ese es el sueño por el que lucho con todas mis fuerzas. Por eso seguí adelante incluso después de las graves lesiones que sufrí hace 6 años y que deberían haberme obligado a retirarme. Toshinori giró la cabeza para saludar a cada espectador entre la multitud. Si bien su voz seguía desprendiendo la misma autoridad y confianza, ahora estaba teñida de una sincera súplica dirigida a todos los presentes. A todos ustedes en este estadio, a todos los que me ven en todo el mundo, me convertí en el símbolo de la paz porque tuvieron fe en que podía ayudar a crear un mundo mejor. Ahora les pido que sigan depositando esa fe en mí. Y les juro por mi vida que seguiré usando hasta la última gota de energía que me queda para luchar por ustedes y preservar el mundo que hemos construido juntos. Así que, por favor, mírenme y recuerden. Estoy aquí. El silencio se apoderó del estadio y de las habitaciones de todos los que lo presenciaban. A pesar de estar reducido a un esqueleto, con una máscara de oxígeno mientras los médicos luchaban por mantenerlo en pie, la determinación de All Might no había flaqueado. Podían sentir el peso de las palabras del héroe, la voluntad inquebrantable de seguir luchando por el bien de su sociedad. All Might no se había rendido ni consigo mismo ni con ellos. Pero ahora, por primera vez, All Might les pedía algo. Les suplicaba a todos en el mundo que mantuvieran la esperanza de que el héroe número 1 pudiera encontrar una manera de arreglar esto, de salvarlos como siempre lo había hecho. Y en lo más profundo de sus corazones, resonando con una parte de ellos que jamás podría medirse con palabras, los ciudadanos que observaban decidieron tomar esas palabras en serio.
All Might siempre había sido capaz de ganar. Si bien pudo haber perdido contra el Nomu en el bosque de Yavin, All Might encontraría la manera de vencerlo la próxima vez que uno tan poderoso regresara. Así que, a pesar de todo el miedo y la incertidumbre que corroían los cimientos de su sociedad, eligieron creer en el símbolo de la paz, como siempre lo habían hecho. El sol de la mañana se había elevado sobre el horizonte e iluminaba suavemente la ciudad de Musutafu. En las residencias de la Academia UA, los alumnos de la clase 1A se habían reunido en el vestíbulo. Pero por primera vez en lo que pareció una eternidad, una energía vibrante inundó al grupo. Un acontecimiento trascendental los había despertado antes de que sonaran sus alarmas. Para muchos de los estudiantes que se habían dado la vuelta y revisado sus teléfonos en esos primeros minutos de somnolencia, la primera notificación en su pantalla fue: All Might había despertado y Shigeo Kageyama sería dado de alta del hospital esa misma tarde. La noticia se extendió por la clase como la luz del sol que se abre paso entre las nubes. Para los estudiantes más cercanos al Esper y más afectados por los acontecimientos tras el ataque del villano en el campo de entrenamiento, fue como si sus plegarias hubieran sido escuchadas. Ahora, su amigo por fin podría liberarse de los horrores del tártaro y regresar a la Academia UA para completar su clase. Era exactamente el mismo entusiasmo que Izuku y Shoto habían sentido al enterarse de la liberación de Shigeo. Pero mientras Shoto compartía la emoción y la alegría por el inminente regreso de su amigo a la Academia UA, quien debería haber estado rebosante de júbilo permanecía entre la multitud con una expresión inusualmente melancólica. Cuando algunos de sus compañeros notaron su estado de ánimo sorprendentemente sombrío y le preguntaron por él, Deku insistió en que se debía a una mala noche de sueño. No estaba del todo equivocado, aunque había omitido mencionar que era lo que le había impedido dormir. Porque él guardaba un secreto que los demás aún desconocían. Un peso que había cargado solo desde que el teléfono se apagó en su mano la noche anterior. Sin embargo, la inquietud en el vestíbulo no era solo de Izuku. No todos los estudiantes mostraban su alegría tan abiertamente. Al observar la sala con más detenimiento, no parecía tan uniformemente brillante como aparentaba. Había rostros entre la multitud que se habían quedado en silencio, ojos que se desviaban hacia el suelo cuando la conversación se tornaba demasiado festiva. Para algunos de la clase 1A, Ojiro, Shoji, Sato, Kaminari y Zero, aquellos que no conocían a Kageyama tan bien como los demás y apenas habían interactuado con él en comparación con sus amigos más cercanos, la noticia del regreso de Shigeo llegó con una sombra que los envolvía, y no podían apartar la mirada. Por mucho que la clase hubiera preferido ignorarlo, la gravedad del desastre en el bosque de Yavin era innegable para estos estudiantes. Shigeo Kageyama perdió el control de su poder y se descontroló, dejando a All Might en el hospital y a varios ciudadanos bajo tierra. Si bien Endeavor había dicho que era algo que se había apoderado de Kageyama, el héroe nunca explicó con exactitud qué significaba eso. ¿Acaso lo que Kageyama mostró ese día era su verdadera personalidad, y la clase simplemente lo estaba ignorando? Si bien hasta entonces habían optado por no darle vueltas al asunto, la noticia del regreso de Kageyama a la Academia UA los obligó a afrontar la realidad, y en ese momento, no todos en la clase 1A sabían cómo resolverlo. Pero por ahora, no tenían tiempo para reflexionar sobre ello. La clase 1A se había reunido en el vestíbulo de sus dormitorios para escuchar un anuncio de su profesor tutor, quien se había ausentado ostensiblemente durante el examen de licencia provisional. Si bien los estudiantes esperaban su regreso, la mujer que estaba a su lado era una completa anomalía, una presencia que no encajaba con la rutina matutina habitual. Esta mujer era de piel morena y estatura promedio. Tenía ojos rojos y penetrantes que brillaban con una pasión ardiente que gritaba que estaba lista para la batalla. Su cabello blanco y liso le llegaba hasta los muslos, y su flequillo se extendía hasta la cintura. Tenía una figura increíblemente esbelta pero tonificada, con músculos bien definidos, reflejo tanto de su fuerza como de su compromiso con el desarrollo físico. Vestía un traje de heroína que consistía en un leotardo blanco sin mangas, complementado con un gran diseño amarillo en forma de media luna sobre el pecho y una gruesa placa de metal que le rodeaba el abdomen. Sin embargo, lo más llamativo eran las largas orejas blancas de conejo que llevaba en la cabeza y la pequeña cola blanca que tenía detrás. Incluso para quienes no la conocían, estaba claro que no era alguien con quien se pudiera jugar. Buenos días, clase, dijo Aizawa con su habitual tono monótono, apagado y calculado como una regla. Pero bajo esa voz, latía algo. Una urgencia que su tono no lograba disimular del todo. Antes de hacer mi anuncio, quiero disculparme por haberme marchado en medio del examen de licencia provisional. Surgió una emergencia que requería mi atención y no podía ignorarla. Me han informado de que casi todos aprobaron el examen y obtuvieron sus licencias provisionales, así que quiero felicitar a todos los que aprobaron por dar ese paso más en su carrera de héroes. Para quienes no aprobaron, reflexionen sobre sus errores y aprovechen la oportunidad para mejorar. Si lo hacen, pronto alcanzarán a sus compañeros. Bakugo se burló de las palabras de su profesor tutor, mientras que Shoto bajó la mirada hacia la alfombra, recordando que no podía permitir que sus fracasos se repitieran.
Ahora bien, estoy seguro de que muchos de ustedes se preguntan quién es la persona que está a mi lado, o, para quienes ya la conocen, se preguntan por qué está en la Academia OA. Ella es Rumiu Sagiyama, también conocida como la heroína conejo, Mirko. Es la heroína número 6, y por si no fuera obvio, su don, conejo, le otorga los sentidos agudizados y las habilidades físicas de un conejo. ¿Qué tal? Preguntó la protagonista con un tono enérgico y juguetón. Tras deliberar con la Comisión de Héroes, la Academia OA ha decidido incorporarla como consejera residente para la clase 1A. Un murmullo de asombro recorrió el grupo. Se oían susurros entre los compañeros, inclinaban la cabeza y fruncían el ceño, intentando comprender el motivo. Tras el ataque del villano al campo de entrenamiento, la escuela decidió que reforzar la seguridad de los estudiantes era la mejor manera de protegerlos. Mirko ha aceptado este puesto y permanecerá en la OA por tiempo indefinido. Si tienen algún problema o necesitan ayuda, no duden en contactarla. Mirko se frotó la nuca y una expresión de sinceridad apareció brevemente en su rostro. Para ser honesta, cuidar niños no es mi fuerte, y no sé mucho sobre la Academia OA, ya que no estudié aquí como ustedes, así que estoy improvisando. Dejó que la confesión calara por un instante. Luego, su sonrisa regresó, más feroz y cálida a la vez, y golpeó su puño contra la palma de la mano con un chasquido que resonó en el vestíbulo como un disparo de salida. Pero bueno, lo intentaré. Me aseguraré de que todos estén cubiertos. Confíen en mí. Ahora, pasemos al asunto más importante. Algunos de ustedes quizás aún no lo sepan, pero All Might ha despertado del coma. No solo eso, sino que Kageyama recibirá el alta hospitalaria esta misma tarde. Las sonrisas que provocó la noticia eran sinceras. Para la mayoría de la clase, escucharla de boca de su profesor tutor fue como si algo se hiciera oficial. Una esperanza convertida en realidad, ya no frágil. Pero incluso a través de la calidez que inundó el aula, algo más se escondía bajo la superficie. La clase podía sentirlo, incluso aquellos que no sabían lo que Izuku sabía. Era esa presencia invisible que flotaba en el aire sobre su profesor, inmóvil y pesada como un frente de tormenta que aún no había estallado. Izuku ya tenía una idea bastante aproximada de lo que se avecinaba. La luz de la luna brillaba contra la fachada de cristal y acero de Alliance Ace, proyectando largas cintas plateadas sobre los pisos de la residencia. Dentro, las luces se habían apagado hacía rato. El edificio se había sumido en un profundo suspiro colectivo. Todos los estudiantes finalmente habían logrado descansar tras superar este nuevo obstáculo y obtener sus licencias provisionales de héroes, prueba merecida de que se estaban convirtiendo en quienes estaban destinados a ser. Todos menos uno. Recostado en silencio en la intimidad de su habitación, rodeado en cada pared por el rostro sonriente del símbolo de la paz, el portador de One for All mantenía la mirada fija en la pantalla de su teléfono. Su brillo atravesaba la oscuridad como el haz de un faro, la única fuente de luz que se permitía. Dormir era una puerta que no podía abrir. Todavía no. No hasta que recibiera esa llamada. All Might ya debía haber tenido la oportunidad de hablar con Shige. No podía haber pasado mucho más tiempo. Hasta que recibió la llamada telefónica, el resto permaneció tan fuera de su alcance como las estrellas que veía desde su ventana. Entonces, un zumbido. El tono de llamada resonó suavemente en el altavoz, como un salvavidas lanzado a través de un mar oscuro. El nombre de contacto de All Might iluminó la pantalla, e Izuku se incorporó de golpe en la cama, casi tirando la figurita conmemorativa de All Might que tenía en su mesita de noche. Esta vez sí que era All Might. Por fin. Hola. Dijo Izuku con voz temblorosa y desesperada, apretando con fuerza el teléfono con los nudillos blancos. Hola, joven Midoriya. ¿Finalmente te reuniste con Shige? ¿Cómo está? Mientras preguntaba, ya estaba creando la imagen en su mente, construyéndola ladrillo a ladrillo como un refugio contra el frío. Izuku esperaba que All Might le dijera que, aunque Shige aún estaba conmocionado por su tiempo en el Tártaro, había logrado mantenerse fuerte. Que después de llorar en los brazos del héroe, All Might y los demás héroes le recordarían a Shige las cosas increíbles que había logrado y a las personas a las que había inspirado. Y saber que Shigeo regresaría mañana a la Academia UA, con su clase esperándolo ansiosamente, le había infundido una alegría y emoción contenidas. Esta era la esperanza que Izuku había estado acunando desesperadamente como una brasa entre dos palmas, protegiéndola con desesperación del viento. Pero la fila estaba en silencio. El héroe número 1 parecía tener dificultades para articular palabra. Un sudor frío le recorría la nuca, deslizándose por su columna vertebral como escarcha sobre un cristal. ¿Qué había pasado? ¿Qué ocurría? No está bien. Para nada bien. La expresión de Midoriya se transformó en un ceño fruncido. Apretó el puño contra el cabecero de la cama hasta que le dolieron los nudillos. ¿Qué quería decir All Might? Algo le ha pasado a Kageyama. Esperaba que se derrumbara una vez que finalmente lo liberaran. Que lo soltara todo y rompiera a llorar después del infierno que pasó, pero no derramó ni una sola lágrima. No está triste. No está enfadado. No siente, la voz de All Might flaqueó.
No siente nada, joven Midoriya. La palabra cayó como una piedra en agua tranquila. Nada. Las ondas expansivas de esa sola palabra recorrieron el pecho de Izuku, inmediatas y devastadoras. ¿Qué? Kageyama nunca ha sido una persona expresiva, sí, pero ahora, ese rasgo se ha intensificado hasta un extremo para el que ninguno de nosotros estaba preparado. La voz de All Might era grave, desprovista de su calidez habitual. Por mucho que los demás héroes o yo intentáramos decirle, no nos escuchaba ni a nuestras palabras ni a nuestras súplicas. Es como si se hubiera activado un interruptor dentro de él que apagó por completo sus emociones, un interruptor que él mismo decidió activar. Se ha atrincherado. Ahora mismo no siente nada, y por lo que veo, eso es exactamente lo que quiere. No. La espalda de Izuku se desplomó contra el colchón como si el peso de lo que acababa de escuchar lo hubiera aplastado. Se llevó la mano a los ojos, intentando en vano bloquear la oscuridad de la habitación con la esperanza de que pudiera, de alguna manera, ocultar la imagen que las palabras de All Might pintaban. Shige allí de pie, con el rostro inexpresivo, inalcanzable, un hueco con forma de niño donde antes había una persona. El pensamiento se le clavó en la piel como una astilla, pequeña, afilada e imposible de ignorar. Era lo último que quería oír. Jamás imaginó que el chico que movía montañas con la mente se convertiría en algo inamovible. ¿Pero por qué? ¿Por qué se torturaría así? Pero incluso mientras Izuku yacía allí entre los restos de su esperanza, All Might no se había rendido a la oscuridad junto a él. Necesitamos encontrar la manera de contactarlo, por eso creo que tú y el resto de la clase 1A deben prepararle algo muy especial mañana. Con el tiempo que tengan, organícenle una fiesta sorpresa. Si ve que sus compañeros se esforzaron tanto para darle la bienvenida, tal vez eso sea suficiente para que recupere las emociones. Aizawa les pedirá a los alumnos que lo hagan mañana por la mañana, pero sabía que estabas ansioso por saber cómo estaba Kageyama. En cualquier caso, intenta dormir un poco. Tú y tus compañeros pueden planificar los detalles mañana. La llamada se cortó. El adolescente aflojó el teléfono poco a poco hasta que se le resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo de madera. El sonido resonó en el silencio de su habitación, leve y definitivo. ¿Por qué las cosas nunca le salían bien a Shige? Esta pregunta quedó suspendida en la oscuridad sin respuesta, y en algún lugar al otro lado de la larga sombra del Tártaro, un muchacho que una vez había conmovido al mundo con sus sentimientos había elegido no sentir absolutamente nada. Por suerte, Izuku logró recuperarse del impacto inicial de la revelación y lo reemplazó con la esperanza que había percibido en la voz de All Might aquella noche. Mientras esperaba a que su profesor le diera la fatídica noticia, rezó para que sus compañeros sintieran la misma emoción que él. Por desgracia, Kageyama parece haber quedado traumatizado por su batalla contra All For One y la invasión del villano en el campo de entrenamiento. Tal como Midoriya había previsto, los rostros que apenas habían mostrado alivio comenzaron a cambiar lentamente. La alegría se desvanecía. Algo más frío e incierto empezaba a ocupar su lugar. El optimismo se transformó en horror. La esperanza se volvió más compleja y difícil de mantener. Quiero intentar animarlo, por eso quiero que todos preparemos una fiesta sorpresa para Kageyama cuando regrese. Y quiero que te esmeres. Piensa en todo lo que le gusta a Kageyama y prepáralo para esta tarde. Cueste lo que cueste, lo pagaré de mi bolsillo. Era inaudito ver a Eraserhead tan entregado a una tarea como esta. La idea de esforzarse al máximo en actividades ajenas a su rol de héroe era algo que siempre dejaba en manos de los alumnos, mientras él observaba con indiferencia desde la distancia o dormitaba en su saco de dormir. Pero esta vez no. Poner menos que su máximo empeño en asegurar que Kageyama regresara en las mejores condiciones posibles sería como escupirle en la cara. Tras la terrible cadena de acontecimientos que sus decisiones docentes habían desencadenado, esto era lo mínimo que podía hacer. Señora Aizawa, ¿sería posible pedir ayuda a la clase 1B? Preguntó el representante de la clase. Kendo y Tetsu son miembros muy apreciados del club de mejora física que admiran a Kageyama, y creo que les gustaría estar presentes en este momento. Claro, esos dos y el resto de la clase 1B pueden ayudar si quieren. El héroe borrador juntó las manos con autoridad, dejando bien claro a todos los alumnos que su profesor hablaba en serio. Bueno, no perdamos más tiempo, clase 1A. ¿Entendido? Sí, señor. Respondió la clase 1A con una determinación unánime. Esta era su misión. Lo que sintieran sobre el bosque, sobre el desastre, sobre las preguntas sin respuesta, podía esperar. Tendría que esperar. En ese momento, un compañero regresaba a casa, y la clase 1A se aseguraría de que lo supiera. El hospital estaba completamente desbordado. El personal jamás había visto tanta gente agolpada en la entrada. En cuanto se difundió la noticia de la liberación de Shigeo Kageyama, las cadenas de noticias de todo el país y del mundo se apresuraron a conseguir la primera imagen del chico que había derrotado al villano más poderoso que el mundo jamás había visto en la pantalla. En todo el mundo, la gente ansiaba ver por primera vez al joven Esper liberado del hospital y descubrir cómo sería el próximo símbolo.
A pesar de que All Might insistía en lo contrario, el mundo comenzaba a depositar su fe en Shigeo Kageyama. Empezaban a creer que continuaría el legado de All Might y guiaría al mundo hacia un futuro aún más brillante. En silencio, dentro del hospital, Aux y Arasereat se reunieron alrededor de Shigeo Kageyama. Este era el gran momento. Después de que Shigeo se reuniera con los héroes, la comisión siguió adelante con el plan que habían trazado y lo hizo regresar al hospital. El doble, que había estado ocupando su lugar desde que fue enviado a Tartaro, se escabulló del hospital para evitar ser detectado o dejar constancia en vídeo de su presencia. Posteriormente, Shigeo permaneció en su cama de hospital descansando la mayor parte del día. Aux llegó a primera hora de la tarde para informar al estudiante sobre lo que estaba sucediendo y sobre la conferencia de prensa de All Might. Luego comenzó a darle instrucciones a Shigeo sobre cómo actuar al salir del hospital. Bien, esto es lo que tienes que hacer cuando salgas del hospital. Aux se apoyó en la pared frente a él, con los brazos ligeramente cruzados, sus ojos ámbar escudriñando a su alumno con la calma experta de alguien que revisa una lista de verificación previa al vuelo. Saluda. Sonríe. De verdad, la que usaste durante la pelea, no la cara que tienes ahora. No bajes la mirada. Eso hará que los periodistas y el público piensen que estás asustado, y lo último que necesita el público ahora es ver a un chico asustado. Mantén la sonrisa hasta que estés en la camioneta. ¿Entendido? Lo dijo todo con el mismo tono relajado y pausado que usaba para casi todo, la misma cadencia con la que le explicaba a un compañero qué ruta tomar tras una escaramuza. Aux no intentaba ser cruel. Simplemente estaba siendo directo y práctico sobre la situación. Aux entendía que Kageyama aún sufría y que actuar no era su fuerte. Pero también entendía que proyectar una imagen de fortaleza ante el mundo era fundamental en ese momento. Estas eran las habilidades que Shigeo necesitaría aprender para superar este difícil momento en la sociedad. Pronto, All Might subió al escenario, y Shigeo era uno de los muchos que seguían la transmisión. Al ver al héroe perder el aliento y al equipo médico correr hacia el escenario, sintió una punzada en el corazón. Eso era lo que le había hecho a All Might. No solo el mundo conocía su verdadera forma, sino que ahora tenía que humillarse al estar conectado a un respirador a pesar de ser el héroe número 1. Shigeo era verdaderamente un canalla. Una vez finalizada la rueda de prensa, muchos periodistas se dirigieron directamente del estadio al hospital, donde ya estaba todo preparado. Poco después, Erasereat se coló discretamente. Sentía que era su obligación estar presente cuando Shigeo abandonara oficialmente el hospital y regresara a la Academia UA. All Might también habría estado allí, pero, para su frustración, aún tenía algunos asuntos pendientes que resolver en la rueda de prensa. Y ahora, el momento que tantos habían esperado había llegado por fin. Era hora de que Shigeo Kageyama abandonara oficialmente el hospital. El Esper se mantuvo fuera de la vista de la prensa, con los héroes justo detrás de él. Aux se dio cuenta de que su alumno dudaba y le puso una mano en el hombro. Tranquilos, chicos. No hay nada que temer. El adolescente con poderes psíquicos sabía que su mentor tenía razón. Solo quedaba un corto paseo hasta el coche. No había necesidad de darle más importancia de la que merecía. De acuerdo. Bastó un solo paso al descubierto para que las cámaras se encendieran, tal como habían hecho con All Might. Aunque seguía confinado en el hospital y apenas visible, cualquier toma podía utilizarse si era la adecuada. Los tres héroes caminaban al unísono detrás de Shigeo, negándose a separarse de él aunque la distancia fuera mínima. En cuanto salieron, se vieron abrumados por las luces brillantes que los iluminaban desde todas direcciones. Una explosión de destellos superpuestos y en cascada que convirtió el mundo en blanco por un instante, como si uno se expusiera al sol antes de que sus ojos se acostumbraran. Decenas de reporteros intentaron llamar la atención de Shigeo, tratando de abrirse paso entre los guardias y las barricadas instaladas por las autoridades para obtener las primeras palabras de Shigeo Kageyama ahora que había sido dado de alta del hospital. Estar rodeado de tantas cámaras tan cerca no era algo con lo que Shigeo estuviera muy acostumbrado, así que le tomó un momento adaptarse. Pero una vez que lo hizo, recordó lo que Aux le había dicho que hiciera. El Esper alzó la mano, saludando a la multitud de periodistas y a cualquiera que viera su liberación en directo. Su expresión neutral se transformó en una amplia y cálida sonrisa, la que el mundo reconocía. La misma que habían visto en todas las pantallas durante su batalla contra All for One. La sonrisa que había hecho llorar a algunos y que había hecho sentir a otros, por un instante, que todo iba a estar bien. Apareció en el rostro de Shigeo Kageyama con la misma naturalidad de siempre, y no significaba absolutamente nada. Todo era mentira. Ni uno solo de sus gestos provenía realmente del corazón de Shigeo. Le había costado más de una hora frente al espejo practicando una sonrisa hasta que dejó de parecer tan forzada como para que se notara. Si hubiera estado solo, la mirada de Shigeo se habría centrado únicamente en el pavimento. Su boca habría sido una línea fina y plana, apretada sobre todo aquello que no tenía ni la fuerza ni el derecho de decir.
Si el mundo hubiera podido ver más allá de la sonrisa, traspasar la cuidadosa y ensayada actuación, y descubrir qué era lo que realmente ocupaba al chico que la lucía, habría encontrado un vacío tras un cristal. Incluso ahora, Shigeo se sorprendía de poder seguir haciéndolo. Pero esto era lo que le debía a la comisión y al mundo por sus pecados, así que no iba a quejarse. La furgoneta estaba a solo unos 20 metros, esperando en un carril despejado por las autoridades. Aux fue el primero en entrar. Shigeo y Aizawa lo siguieron rápidamente, y las puertas se cerraron tras ellos con un suave clic mecánico que, en el repentino silencio del interior del vehículo, se sintió como un suspiro contenido finalmente liberado. Afuera, los reporteros continuaron tomando todas las fotos que pudieron a través de las ventanas mientras la furgoneta se alejaba de la acera y comenzaba su ruta hacia la Academia UA. A través del cristal tintado, Shigeo observó cómo la multitud retrocedía. Podía ver todos esos rostros vueltos hacia el vehículo, todas esas manos alzadas con pasión y sinceridad reservadas solo para alguien en quien realmente creían, hasta que el hospital desapareció tras una curva y se esfumó. Lo hiciste bien ahí fuera, Mop. Entiendo que esto no te resulte fácil ni natural, pero tendrás que aprender a dominarlo. El ego se inclinó ligeramente hacia adelante, entusiasmado con el tema como siempre lo hacía cuando se trataba de algo en lo que creía sinceramente. Solo mira a Olmid. Nunca he sido un fanático suyo como todos los demás, pero no puedo negar que el tipo impone respeto donde quiera que esté. Su confianza, su sonrisa, esa actitud encantadora, la forma en que hace que todos a 20 metros de él sientan que todo va a estar bien, todo eso importa. Es una de las razones por las que llegó a la cima y por las que la gente todavía cree en él, incluso ahora. Hizo un gesto vago en dirección a Shigeo. Ese es el trabajo. Una parte fundamental del trabajo. Así que si aún no sabes cómo proyectar ese tipo de presencia, te ayudaré a descubrirlo. Trabajaremos juntos en ello. Ya basta, Aux dijo Aizawa con voz monótona y tajante, sin dar pie a que continuara. El profesor no creía que Kageyama necesitara una charla sobre cómo ser más popular en un momento como este. El héroe número 3 captó el tono de su profesor y no replicó. Se recostó en su asiento antes de decidir cambiar de tema y hablar de algo más optimista y esperanzador. Keigo rodeó con su brazo el hombro de su alumno para animarlo. Pero hoy es el gran día. Por fin volverás a ver a tu clase. La sonrisa del héroe era sincera y natural. ¿Cómo te sientes al respecto? Será un placer volver a verlos a todos. Aun con las emociones reprimidas, Shigeo no podía negar que una pequeña parte de él estaba emocionada por regresar a su clase después del caos desatado. Pensar que la última vez que había visto a gran parte de la clase fue durante el campamento de entrenamiento antes del ataque de los villanos. Parece que han pasado años desde la última vez que los vi. Entiendo perfectamente lo que dices. Estoy seguro de que todos estarán encantados de verte. Shigeo no respondió. El Esper mantuvo la vista fija en la ventana, observando cómo la ciudad seguía desfilando ante sus ojos. Edificios, intersecciones, gente común viviendo tardes normales, ninguno de los cuales tenía idea de lo que se escondía en la furgoneta que atravesaba su barrio, el responsable de perturbar la paz y la estabilidad de esta hermosa ciudad. Shigeo reflexionó sobre las palabras de Aux en privado y se dio cuenta de que no podía hacer nada al respecto. Aunque su mentor pudiera haber afirmado tal cosa con tanta seguridad, Shigeo ya no podía creer que fuera cierto. Shigeo no era más que un fracaso, un impostor. Sus compañeros lo vieron suspendido en el aire sobre aquel campo de batalla, destrozado por fuerzas mucho mayores de las que un estudiante de primer año debería haber enfrentado, luchando a pasos agigantados cuando la única opción aceptable habría sido luchar a kilómetros de distancia. Habían presenciado su fracaso al no proteger a los estudiantes del campamento. Habían visto arder el bosque a su alrededor. Sus compañeros habían esperado más de una semana, cargando con el peso de su fracaso junto con todo lo demás que había caído sobre sus hombros. El miedo, la atención de los medios, los rumores sobre si se podía confiar en la OA, si su compañero cumpliría la promesa que había hecho y regresaría a la escuela. Todo eso había sido culpa suya. Su debilidad, con apariencia humana, se había extendido por su año escolar como un desastre a punto de estallar. El regreso de Shigeo se convirtió en un recordatorio. Representaba un monumento viviente a la noche en que el campo de entrenamiento se transformó en algo irreversible. Estaba seguro de ello, como de muy pocas cosas. Al final, Shigeo regresaba a un lugar que él mismo había dañado, con una sonrisa prestada y unas manos que no se había ganado el derecho de extender en saludo. Tras 10 minutos, la furgoneta redujo la velocidad. La entrada a la Academia UA se materializó a través del parabrisas. Después de que se revisaran las credenciales y se levantara la barrera, la furgoneta se dirigió al estacionamiento del personal y se detuvo. Mientras la furgoneta se estacionaba, Shigeo se percató de que Olmid estaba allí, en su verdadera forma. Se había quitado su traje de héroe y ahora vestía una camisa blanca con pantalones khaki, un atuendo más informal que no se veía holgado ni suelto en comparación con su traje. Permanecía conectado a un respirador mientras dos enfermeras y Recovery Girl lo acompañaban para vigilarlo. Joven Kageyama.
Incluso a través de su máscara, la sonrisa sincera y la expresión jovial de All Might brillaban. Tras bajar de la furgoneta, el trío se acercó al héroe número 1, quien afectuosamente colocó una mano sobre el hombro del Esper. A su lado, Recover Eagle caminaba hacia su pupilo. Los ojos del Esper se abrieron de par en par. Durante el tiempo que la conocía, la anciana enfermera siempre se había mantenido serena y abiertamente cálida, con una expresión que rara vez cambiaba. Pero ahora, sus ojos brillaban y su mano temblaba contra la punta del bastón que había diseñado para que pareciera una jeringa. Oh, Kageyama. No tienes idea de lo bien que me hace verte de nuevo. La anciana enfermera dejó caer su bastón y con ambas manos cubrió las de Shigeo. El Esper colocó suavemente su mano sobre la de su mentor. Tú también, Recover Eagle. Gracias por ayudarme a curar mis heridas después de mi batalla contra All for One. Ay, por favor, me alivia saber que saliste ileso, dijo con voz temblorosa y nerviosa. Era como si hubiera estado reprimiendo todo el miedo y la ansiedad que sintió durante aquellos terribles días en que Kageyama se debatía entre la vida y la muerte. Debido a la gravedad de tus heridas, tuve que ser más cuidadoso que nunca con la cantidad de midón que usaba en ti. Con cada disparo de midón, no dejaba de pensar si sería el que finalmente agotaría tu resistencia y te mataría. Todos los presentes quedaron atónitos al ver que a la enfermera se le llenaban los ojos de lágrimas. Nadie podía comprender que aquella anciana enfermera hubiera forjado un vínculo con Shigeo. Todo el tiempo que habían pasado estudiando juntos, chilló explicándole la anatomía del cuerpo con la mayor sencillez posible, presenciando los grandes avances de Shigeo en su curación y su recuperación, mucho más allá de lo que Suden podía lograr, la había llenado de un orgullo que jamás había sentido. Por eso, ver a su alumno con vida y de vuelta en la Academia UA era una alegría incontenible. Está bien. Sigo vivo. Estoy aquí mismo. Lo sé, chilló, se secó las lágrimas mientras se recomponía. Lo siento. Deberías volver con tus compañeros. Sí. No quiero hacerlos esperar. El héroe número 1 le dio una palmadita suave en la espalda al Esper, indicándole que se dirigiera a los dormitorios de la clase 1A. Como Shigeo aún no había estado en los dormitorios, confiaba en que Aizawa lo guiara. Mientras caminaban, el Esper sentía como si su cuerpo hubiera perdido toda su vitalidad. Los días de inmovilidad forzada en el tártaro le habían pasado factura de forma silenciosa e insidiosa. Sus músculos, antes fuertes y resistentes, ahora se sentían como cuerdas empapadas, pesadas e inestables bajo la piel. Se había mantenido activo gracias a sus poderes psíquicos cuando podía, pero su cuerpo tenía sus propias cuentas pendientes y había empezado a cobrar lo que le debía. Se preguntaba cuánto tardaría su cuerpo en volver a la normalidad. Olmig caminaba de un lado a otro junto a su alumno. Siento no haber estado contigo en el hospital cuando te dieron el alta, dijo el héroe. Tenía algunos asuntos pendientes en la conferencia que no podía ignorar. Al psíquico esto no le preocupó y lo descartó con indiferencia. Está bien, Olmig. Como no estuviste presente cuando Aizawa hizo el recorrido por las nuevas residencias, te explicaremos cómo está distribuido el lugar. Luego te ayudaremos a mudarte a tu nueva habitación y a instalarte. Cierto, Shigeo había estado tan concentrado en otras cosas que esta verdad se le había escapado. Ya no se quedaría con Olmig. Era una pequeña constatación en el gran esquema de las cosas, y sin embargo, le pesaba con su propio peso silencioso. Ese apartamento había sido el primer lugar en este mundo que se había parecido a un hogar. Fue allí donde descubrió por primera vez que había sido transportado a un mundo nuevo. El lugar donde Olmig siempre aparecía por la puerta principal, con ropa sobre su traje de héroe para intentar mantener su identidad en secreto. Fue allí donde los dos habían pasado tiempo jugando a las cartas y leyendo cómics en su apartamento, donde podían relajarse y conocerse mejor. Sería triste despedirse de ese apartamento. Se preguntó si Olmig sentía lo mismo. El Esper no tuvo mucho tiempo para seguir reflexionando sobre esto. La entrada a los dormitorios estaba justo delante. El sol poniente proyectaba una luz cobriza sobre su fachada. Incluso a través de la visión cansada con la que observaba el mundo, Shigeo pudo reconocer que el edificio era algo especial. Los dormitorios consistían en grandes edificios de 5 pisos, cada uno dividido en 2 salas. En la pared frontal de los dormitorios, se leía 1A sobre un letrero que decía Alianza. Pensar que habían construido este dormitorio en menos de 2 semanas. El grupo continuó hasta que estuvieron a solo unos metros de las 2 puertas dobles que daban al nuevo hogar de la clase 1A. Después de ti, Mob, dijo el héroe alado. Todos los presentes se apartaron, dejando que Shigeo entrara primero. Shigeo captó el gesto con cierta confusión. ¿Por qué tanto revuelo? A través del cristal, no se veían luces encendidas. La clase seguramente se había acostado temprano, una conclusión totalmente razonable después del agotamiento del examen de licencia provisional. Bueno, al menos tendría la oportunidad de saludar al resto de la clase mañana. Por ahora, el señor Aizawa y Olmig podían darle el recorrido. Shigeo abrió las puertas dobles, esperando a que la oscuridad habitual de un dormitorio vacío lo recibiera.
Pero entonces... ¡sorpresa! Una luz intensa iluminó toda la habitación a la vez, dispersando cada sombra hacia los rincones. El área común, que un segundo antes parecía un espacio vacío y oscuro, era todo lo contrario. Todos los alumnos de las clases 1A y 1B se habían reunido allí, mientras Mirko permanecía más al fondo. Globos de diferentes colores estaban esparcidos por la habitación. Una enorme pancarta colgaba de la pared con la inscripción «Bienvenido de nuevo, Kageyama». Había comida sobre varias mesas. En la encimera de la cocina, botellas de leche se alineaban cuidadosamente junto a una variedad de bebidas. Shigeo se quedó paralizado, completamente atónito. Detrás de él, los tres héroes no podían disimular su alegría. Los estudiantes no solo habían cumplido con la tarea, sino que se habían entregado por completo. Una fiesta sorpresa no podía ser mejor que esto. ¿Qué es todo esto?, preguntó Shigeo. ¿Qué tal, Mob? Tu clase te está organizando una fiesta sorpresa. Esto es genial. Shige. Los alumnos de la clase 1A se agolparon alrededor de su amigo perdido. Al ver sus rostros de cerca, Shigeo quedó asombrado por la vitalidad y la luz que brillaban en los ojos de sus compañeros. Las mejillas de Mina estaban sonrojadas, su sonrisa era tan amplia que parecía abarcar todo su rostro. Kirishima estaba a su lado con una alegría abierta y espontánea que nunca pareció necesitar justificación alguna. Yao Yorozu, cuya compostura solía ser impecable, tenía la mirada radiante y desbordante de alguien que lucha una batalla perdida contra sus propias emociones. Uraraka tenía las manos apretadas contra el pecho, con los ojos ya vidriosos en las comisuras. El psíquico jamás había visto a sus compañeros irradiar tanta alegría. Pero, ¿cuál era la causa? ¿Podría la ausencia de Shige haber tenido realmente un efecto tan profundo en sus amigos? Shigeo no comprendía en absoluto la gravedad de aquel momento. Para sus compañeros más cercanos, era como si sus plegarias hubieran sido escuchadas por fin, como si una luz hubiera iluminado la oscura nube que había envuelto a su clase. Para varios miembros de la clase 1A, la última vez que habían visto a su amigo en persona fue cuando se enfrentó valientemente a All for One y tomó la decisión desinteresada de luchar solo contra él. En aquel entonces, les aterrorizó ver a Shigeo al borde de la muerte, resistiendo con valentía al villano más poderoso que jamás habían visto, y les preocupaba que no pudiera volver a recorrer los pasillos de la Academia OA. Pero allí estaba. Shige, Stan, Izuku era uno de los estudiantes que apenas podía contenerse. Ya sentía que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Desde el campamento de entrenamiento, había sentido un nudo en la garganta que crecía sin cesar, dificultándole la respiración a veces. Pero ahora, ese nudo comenzaba a disiparse, y con él, una avalancha de emociones que luchaban por aflorar. No tienes idea de lo bien que me hace verte de nuevo. Por supuesto, añadió Yao Yorozu, quien estaba tan conmovida como Izuku por el regreso del Esper. Por fin, se había liberado de esa terrible prisión. No te imaginas cuánto te echábamos de menos. Vamos, dijo Kirishima, señalando el montaje que habían preparado. Enseñémosles lo que hemos planeado para esta fiesta sorpresa. La clase 1A guió a su amigo hasta la zona común para que Shigeo pudiera ver mejor lo que habían preparado para la fiesta. Desde un lado, la clase 1B decidió acercarse. Aunque ese momento era entre Shigeo y sus compañeros, también querían formar parte de él. Shigeo comprendió entonces que cada detalle de la habitación había sido elegido con intención. Nada era casual. Nada era genérico. Alguien, muchas personas, habían formulado las preguntas adecuadas y luego se habían encargado de todo para que este evento fuera un éxito. Mi gorilla nos dijo que algunos de tus platos favoritos son el ramen y el takoyaki, dijo Kirishima, señalando la comida servida sobre las mesas. Así que buscamos los restaurantes con las mejores reseñas y pedimos directamente desde allí. Hemos oído que te encanta la leche, dijo Asido, señalando con entusiasmo las filas de botellas sobre el mostrador. Conseguimos la mejor que pudimos encontrar. Algunas de tus películas favoritas están listas para reproducirse en el televisor de allí. Shoto dirigió la atención de la vidente hacia el gran monitor de la pared, que ya mostraba un canal de streaming y las películas de acción que se habían convertido en una fuente de consuelo durante el último año. También encargamos un pastel para la ocasión, dijo Tokoyami. De la cocina, Sato salió cargando algo enorme. Un pastel que claramente había puesto a prueba los límites del horno del dormitorio y había ganado, por poco. Sato se pasó toda la tarde decorándolo, dijo Hirou, con un tono de voz que oscilaba entre la admiración y el asombro apenas disimulado. Resulta que es un pastelero experto, lo cual nos sorprendió a todos. Los labios de la joven se curvaron en una sonrisa. Miren el tema que elegimos. El Esper se quedó mirando el pastel que tenía delante. 4 palabras muy familiares y personales estaban escritas en el pastel. Mejora tu cuerpo. A luchar. Debajo de estas palabras había una ilustración de sí mismo hecha de glaseado. Era la parte superior de su cuerpo congelada en la pose del final de su pelea con All for One. Puño en alto. Una sonrisa en su rostro. Triunfante.
Perdona si el dibujo tuyo con glaseado está un poco desordenado, dijo Sato, frotándose la nuca. No tengo mucha práctica dibujando gente con eso. Pero las palabras de Sato ya habían sido absorbidas por el silencio que reinaba en la sala. No, en ese preciso instante, todos en el vestíbulo tenían la mirada y los oídos fijos en Shigeo Kageyama. Este era el gran momento que todos habían estado esperando. Las semanas previas a esta noche habían sido una lenta acumulación de horrores, cada uno llegando antes de que el anterior se hubiera asimilado por completo. La clase 1A se había dividido, dispersado, obligada a ver a su amigo entregarse a la liga de villanos y luego luchar solo contra el símbolo del mal. Cuando parecía que lo peor había pasado y que Shigeo finalmente iba a ser dado de alta del hospital, todo dio un vuelco. Desde entonces, esa nube de vergüenza y tormento había caído implacablemente sobre los estudiantes de la clase 1A. El torrente interminable les recordaba constantemente sus fracasos en el campamento, en el hospital, en el almacén. Todo lo que habían logrado desde entonces sonaba vacío mientras Shigeo permanecía prisionero. Las licencias provisionales que habían obtenido apenas el día anterior no podían sentirse como una celebración completa. No mientras la ausencia de Shigeo estuviera presente en la habitación con ellos. Pero ahora Kageyama estaba allí. Estaba de pie frente a ellos. Era real, estaba presente y estaba vivo, y la nube, sin duda, comenzaría a disiparse. Eso era lo que mantenía viva la clase. Esa era la esperanza que había impulsado cada pedido de comida, cada globo inflado, cada hora que Sato había pasado encorvado sobre un pastel con una manga pastelera y algo que demostrar. En sus corazones, la clase se aferraba a la esperanza de que el regreso de Shigeo disipara la nube de desesperación, les permitiera volver a la normalidad y los hiciera más fuertes que nunca. Tenían que liberarse de los horribles sucesos de este verano. Izuku lo sintió con mayor intensidad. Había cargado con el peso de aquel verano más que nadie, lo había sumado a todas las demás cargas que ya llevaba consigo y había seguido adelante tambaleándose bajo su peso sin alivio. Por eso se esforzó al máximo para que esta sorpresa fuera lo más memorable posible. Izuku necesitaba a su amigo de vuelta. No solo por Shige, sino porque no podía soportar verlo pasar el resto de sus días convertido en una sombra de lo que fue. Por eso tenía que funcionar. Izuku conocía a Shige lo suficientemente bien como para saber que este momento lo conmovería. Aunque normalmente era impasible, había momentos en que sus verdaderas emociones salían a la luz, y un gran gesto que le demostrara a Shige cuánto lo apreciaba su clase seguramente rompería la máscara de piedra que ahora llevaba. Se taparía los ojos con las mangas e intentaría contener lo incontenible, y fracasaría estrepitosamente. Entonces, el pasado se haría añicos. Su clase finalmente podría salir de la sombra de aquel verano y adentrarse en algo nuevo. 3%. Apenas 1 centímetro. La línea neutra que formaban los labios de Shigeo apenas se elevó 1 centímetro. Su corazón latió con dificultad, una nota discontinua en un ritmo por lo demás uniforme, y luego se estabilizó. Sus ojos permanecieron secos como el desierto, recorriendo la habitación sin captar nada. La energía alegre y vibrante que emanaba de varios compañeros comenzó a desvanecerse rápidamente. Los rostros radiantes se transformaron en expresiones de incertidumbre. Las miradas, antes brillantes, se cruzaron, buscando la confirmación de que no estaban viendo lo que veían. Era como si el rostro de su amigo no hubiera cambiado en absoluto. Incluso después de todo el esfuerzo que habían dedicado a su regreso, ¿podía significar tan poco para él? Algo andaba mal. Algo andaba profundamente mal, de forma fundamentalmente silenciosa. Gracias, chicos. No había corriente bajo ellas. Ninguna textura. Ningún calor que presionara contra la parte inferior de las sílabas. La voz de Shigeo estaba casi completamente desprovista de vida. Las sonrisas que adornaban los rostros de Aux, Olmig y Araseread habían desaparecido. En su lugar, se reflejaban las muecas de disgusto compartidas por 3 personas que, cada una a su manera, habían temido precisamente este momento y no habían dejado de esperar estar equivocadas. Ese era el mismo tono con el que Shigeo había hablado la noche anterior. Así que, a pesar de todo el esfuerzo invertido en este momento, fue en vano. Shigeo Kageyama permanecía prácticamente impasible. Shigeo observó cómo el ambiente a su alrededor cambiaba rápidamente. La alegría que había llenado la habitación hacía apenas unos instantes se desvanecía. El brillo en sus ojos se tornaba más vacilante, las sonrisas perdían su forma, las cabezas se inclinaban unas hacia otras en el lenguaje tácito de las personas que intentan comprender si han malinterpretado algo importante. Lo comprendió de inmediato. Creían que sus esfuerzos no habían sido suficientes. Creían que le habían fallado. Necesitaban entender. Sus esfuerzos no eran en vano para él. Sin importar lo que hubiera perdido, sin importar lo que hubiera descartado a propósito, el valor de lo que habían construido esa noche no se encontraba entre las pérdidas. Era todo lo contrario. E incluso si ya no podía demostrarlo como se suponía que debía hacerlo, les debía el intento. Lo digo en serio. Nadie me había organizado una fiesta sorpresa como esta antes.
Aunque las emociones de Kageyama estaban ahora encerradas en una bóveda impenetrable, necesitaba sacar a relucir la poca chispa que le quedaba para mostrar su gratitud, tal como lo había hecho al despedirse de Lady Nagant. El adolescente con poderes psíquicos giró la cabeza para mirar a los ojos de cada uno de sus compañeros. Me alegra estar de vuelta con la clase 1A. Los extrañé a todos. El tono del Esper seguía apagado y sin vida, carente de la sincera gratitud y compasión que uno esperaría de alguien que había recibido una fiesta sorpresa de tal magnitud. Pero los alumnos de la clase 1A comprendieron que Shigeo intentaba genuinamente mostrar gratitud a su manera. Recordaron la conversación que habían tenido poco después de que Aizawa revirtiera su decisión, y todos habían comprendido mejor el carácter de Shigeo gracias a Tokoyami y Todoroki. Sabían que, para él, esto no era indiferencia disfrazada de gratitud. Era la gratitud en su máxima expresión. Por eso, cada uno de sus compañeros se sintió conmovido, a su manera, al saber que sus esfuerzos sí tenían valor para su querido amigo. Entre la multitud de estudiantes de la clase 1A, uno de ellos ya no pudo contener sus emociones. Con lágrimas corriendo por su rostro, Mineta se levantó de un salto y rodeó a Shigeo con sus brazos, abrazándolo con fuerza. Maldito loco. Las palabras salieron entrecortadas y ahogadas, amortiguadas contra la tela de la camisa de Shigeo, entre sollozos y un goteo nasal que Mineta no intentó contener. Nos asustaste de muerte. Me alegro mucho de que hayas salido ileso de esa pelea. El arrebato de Mineta desencadenó una reacción en cadena. Izuku fue el siguiente en perder el control. No hubo una decisión deliberada. Un momento, estaba de pie con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Al siguiente, se puso en movimiento. Muchos estudiantes lo siguieron. Uraraka, Yaoyorozu, Iida, Kirishima, Asui, Asido, Todoroki y Tokoyami, cada uno corriendo hacia adelante para intentar abrazar a su amigo. Las lágrimas corrían libremente por media docena de rostros, sin control, sin vergüenza. Los sollozos, las risas, la sensación de ahogo de tantas emociones a la vez llenaron la sala común de pared a pared. En el centro de este torbellino de emociones, se podía distinguir vagamente el rostro de Shigeo. Sus labios se habían curvado ligeramente. Bombardeado por este torrente absoluto de compasión y gratitud desde todos los rincones, ni siquiera la impenetrable barrera que había construido pudo resistir esta fuerza, y se formó una pequeña grieta. Los estudiantes que no habían podido unirse al grupo, y aquellos cuyas expresiones reflejaban sentimientos encontrados sobre el regreso de Kageyama junto con el alivio, observaban la escena desde la distancia. Algunos lucían sonrisas discretas. Otros parpadeaban más de lo habitual. Cualquier incertidumbre que hubiera reinado en la sala antes, respecto a las preguntas sin respuesta y los sentimientos aún sin resolver, nada de eso había desaparecido. Pero esos sentimientos pasaron a un segundo plano. Ver cómo la vida volvía a brillar en los rostros de sus compañeros tenía una fuerza propia, independiente de todo lo demás, y la sentían. Desde el otro lado de la sala, la clase 1B observaba con una calidez similar. No compartían la conexión entre Kageyama y la clase 1A, y no pretendían lo contrario. Pero todos habían presenciado su impresionante batalla contra All for One. Lo vieron dar su discurso durante el festival deportivo. Sabían que era una buena persona de corazón, una inspiración que merecía estar en la academia o con sus amigos. Lamentablemente, un estudiante a cada clase solo podía centrarse en los aspectos negativos de todo lo relacionado con la clase 1B. ¿Así que eso es todo lo que tenía que decir?, preguntó Monoma. Ahora, se alegraba de que Kageyama estuviera vivo, y la actuación contra All for One había sido, objetivamente, imposible de ignorar. Pero el resentimiento que sentía hacia la clase 1A, como una brasa en su pecho, era profundo, y ahora mismo lo estaba alcanzando. El tipo podría mostrar un poco más de agradecimiento después de todo lo que hicieron para ayudar a que esto sucediera. Supongo que la batalla se le subió a la cabeza, comportándose como un desagradecido. Un golpe de karate impactó en el cuello de Monoma, dejándolo de bruces contra el suelo. A diferencia de otras ocasiones en las que Kendo había realizado esta acción, la fuerza de este golpe fue mucho mayor. Una leve ráfaga de viento recorrió la multitud de estudiantes de la clase 1B, y la tabla de madera del suelo bajo Monoma se agrietó por la presión del golpe. Monoma sintió una oleada de dolor recorrer su cuerpo, tomándose un momento para recuperarse mientras se ponía de pie. ¿Qué pasa, Kendo? ¿Por qué tanta agresividad? El estudiante rubio sintió que las palabras se le ahogaban al ver la expresión de dolor y gravedad en el rostro de Kendo. El rostro de Kendo no era el que ponía cuando corregía un hábito irritante. No era cansado, ni resignado, ni paciente profesionalmente. Era algo completamente distinto. Dolorido, grave y con los bordes brillantes por las lágrimas que aún no habían caído, pero que ya estaban a punto de brotar. Esto no era como las otras veces en que Kendo había detenido a Monoma, tratándolo como una peculiaridad irritante pero inofensiva de Monoma. No, esta vez parecía que Monoma realmente había tocado un punto sensible y cruzado la línea. Los demás estudiantes quedaron igualmente desconcertados por la reacción de su representante de clase.
Tetsutetsu era el único que entendía lo que Kendo debía estar pensando, por qué había reaccionado con tanta brusquedad ante la falta de respeto de Monoma. Francamente, si no hubiera sido Kendo, él mismo lo habría hecho. Basta, Monoma, dijo Kendo. Se notaba en su voz un tono autoritario e imperativo que no toleraba ninguna objeción. No tienes ni idea de lo que está pasando después de todo lo ocurrido desde el campamento. Tetsutetsu se unió a la conversación, estando completamente de acuerdo con la declaración de Kendo. Sí. Ese tipo es más héroe que cualquiera de nosotros. Así que no hables mal de él. Es completamente impropio de un hombre. Tetsutetsu y Kendo eran los únicos de la clase 1B que conocían la verdad sobre Kageyama. Por eso comprendían lo que debía estar pensando en ese momento, porque no podía expresar con más entusiasmo el gesto de la clase 1A. La verdad es que ambos se habrían unido al abrazo grupal si lo hubieran considerado apropiado, y estaban haciendo todo lo posible por contener la alegría de saber que por fin había regresado a la Academia OA. Poco a poco, la intensidad de las emociones en la sala comenzó a disiparse. Los miembros de la clase 1A recuperaron el aliento, se secaron las lágrimas y contuvieron sus sollozos mientras volvían a darle espacio a su amigo. Ida, como representante de la clase 1A, se recompuso y decidió tomar las riendas. Muy bien, todos. Que comience la fiesta. Clase 1B, sírvanse lo que quieran de la comida y los refrescos que hay disponibles. Vamos a empezar a cortar el pastel. Los 20 miembros de la clase 1A volvieron a estar juntos bajo el mismo techo por primera vez desde que terminó el verano. La oportunidad de llegar a Shigeo no se había esfumado. Estaba justo delante de ellos. Imperfecta, frágil, más difícil de lo que cualquiera hubiera imaginado. Pero ahí estaba. Y la clase 1A, muchos de cuyos miembros se habían enfrentado al símbolo del mal y habían sobrevivido, no era una clase que supiera dejar escapar una oportunidad. No iban a desaprovechar esta oportunidad. Bueno gente, ese fue el capítulo número 54 de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.